Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com. Vamos entonces en este video a hablar acerca de cómo sanar la relación con los padres, ¿sí? Vamos a hacer estos ejercicios, a conocer un poco más de nuestra interacción y qué emociones no resueltas surgieron de ahí. Entonces, a ver, está claro pues que nuestros padres son seres humanos como cualquier otro que cometen errores, ¿no? Eh, Nosotros cometemos errores, ellos cometieron errores, y la personalidad de nuestros padres también afectaron mucho nuestra vida, ¿sí? Si eran complacientes, si eran autoritarios, si eh, pues todo lo que ellos hayan sido nos ha afectado, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que ellos no eran ningunos profesores en psicología, ¿sí? Simplemente eran unas personas normales con unos temores, con unos deseos, con unos sueños que cumplir y que no pudieron cumplir seguramente por estar pendientes de nosotros, ¿cierto? Entonces, también tenían sus propios temores, sus propias dudas. Entonces, hay que tener en cuenta eso, a las cosas que renunciaron. Hay que tener en cuenta que eran personas que no tenían un conocimiento, que hicieron lo mejor que podían con el conocimiento que tenían, ¿sí? Entonces, lo más importante es que comprendamos, los comprendamos, pero también hay que entender cómo sus malas decisiones nos afectaron, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que tener una profunda, ¿cómo se llama esto? Profundo comprensión, ¿sí? Comprensión, para ser capaz de pensar en ellos y no sentir esa rabia, o sentirla, pero no dejarnos absorber por ella, ¿sí? Es importante sanar eso porque en tanto nosotros inconscientemente siempre le estemos echando la culpa de lo que nos ha pasado y de cómo tal cosa nos arruinó, nos afectó, si nosotros constantemente seguimos pensando en eso, no vamos a poder seguir adelante, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que resolver. No es fácil ver cómo una persona hizo ciertas acciones y esas acciones de las cuales uno recibió lo acompañan a uno, ¿sí? Quizás por el resto de la vida. Entonces esa parte no es fácil, pero también tenemos que manejar muchísima comprensión porque al fin y al cabo dieron lo que mejor que podían con el conocimiento que tenían y con los recursos y posibilidades que tenían, ¿sí? Entonces, eso hay que comprenderlo y hay que valorarlo de cierta manera. Hay que valorar que nos acompañaron, hay que valorar que renunciaron a ciertas cosas, hay que valorar también de que, o hay que aceptar y reconocer que eran seres humanos, que cometieron errores, que tenían sus ideas equivocadas. Entonces, esa parte la tenemos que aprender a manejar, a transformar, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que hacer usted es obviamente tener el cuaderno a la mano y empezar a analizar las descargas de responsabilidad que usted le está asignando a esa persona, ¿sí? Es que por culpa de mis padres tal cosa, es que por culpa de mis padres tal cosa, es que por mi culpa de mis padres tal cosa, ¿sí? Anótelo, sáquelo. Acá lo que tenemos que hacer es sacar todas esas cosas que están en el subconsciente, ¿sí? mm, de alguna manera nosotros tenemos que entrar en contacto con estas ideas para podernos conocer un poquito más, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas se le está usted asignando a los padres la responsabilidad? Y en esa parte, usted tiene que ponerse en el lugar de esa persona, ¿sí? ¿Qué haría usted en esa situación? ¿Qué haría usted con ese nivel de conocimiento, con ese nivel de experiencia, con esos sueños que esa persona tenía cuando joven, con esos sacrificios que tuvo que hacer? ¿Qué haría usted? ¿Sí? ¿Qué haría usted? Y a partir de ahí usted puede entrar en un poquitico más de empatía y de comprensión, ¿sí? También tiene usted que pensar en el nivel de educación que tenía la persona. No tiene culpa de no saber ciertas cosas, ¿sí?
hace como se hicieron lo mejor que podían, con sus defectos y con sus necesidades. Entonces hay que ponerse en eso. Y luego anote aquello que usted considere que no es capaz de perdonar, que no es capaz de sanar. Y sobre todo, haga también la lista ahí de el carácter que le dejó a usted a partir de esa interacción, porque a veces los daños no son tanto a nivel de vida, sino a nivel de ideas, ¿sí? Y a nivel emocional. A nivel emocional, ¿qué daños generó a partir de esa interacción, ¿sí? ¿Cómo eran sus padres? ¿Eran autoritarios? ¿Eran complacientes? Entonces, si eran complacientes, de pronto le generó en usted una actitud frente a la vida perezosa, ¿sí? En la cual usted empieza un proyecto y no es capaz de tener esfuerzos prolongados porque no se acostumbró a hacerlo, ¿sí? O por el contrario, usted se siente desprotegido, se siente que no lo quisieron lo suficiente, que sus padres no dieron lo mejor por usted. Tiene que analizar todas esas cosas y qué personalidad le generó a usted su vivencia con los padres. Por ejemplo, padres autoritarios generan una personalidad sumisa generalmente, ¿sí? O si usted es muy rebelde, tiene que mirar a qué se debe eso, ¿sí? De pronto quería llevarle la contraria a sus padres, de pronto le critica usted mucho a sus padres ciertos comportamientos. Usted tiene que hacer eso. Tiene que entrar en una reconciliación, se tiene que sanar esa relación. A partir de lo que usted vaya descubriendo, usted tiene que empezar a ponerlo obviamente en forma de tareas. Bueno, sanar que yo le critico esto. Y también si se refleja usted en ello, pues también, bueno, yo salí a mi padre por esto y por esto. Tiene que, como se dice, ir anotando, ¿sí? En forma de tareas. Soy una persona que me dificulta terminar las tareas y ahora sé por qué, porque nunca fui presionado a terminarlas, por decir, ¿eh? O por el contrario, mis padres me insistieron, pero yo no les obedecí. Es algo que yo tengo que sanar en mí mismo, también perdonarme, ¿sí? Porque lo otro que hay que hacer y trabajar es el perdón, ¿sí? Perdonarnos a nosotros mismos, pero eso ya lo hablaremos en otro punto. Entonces, hay que hacer eso como se dice, ¿sí? Hay que hacer eso, anote eso y vaya anotando lo que sea en lista de tareas y luego pues entonces ya más adelante lo iremos trabajando, ¿sí? Entonces era lo que les quería hablar en este video.